bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si sus palabras no son mejor que el silencio, mejor calla. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie en Vidas con Propósito titulada Una nueva forma de hablar, y compartiremos la segunda parte del tema de vida con sus palabras. De vidas con sus palabras, el tema que hoy compartiremos en esta mañana. Tú nos creaste con un propósito. Y hoy tenemos nuevamente como conductora de esta serie a Beatriz Cifuentes, líder de la comunidad Vida con Propósito. Beatriz, muy buenos días y gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Oscar. Muy buenos días y muy buenos días a nuestros oyentes de Vida con Propósito. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Tanto como nos sea posible, utilicemos palabras que endulcen la vida y den salud al cuerpo, como lo dice el proverbio. Que de nuestra boca solo salgan palabras de consuelo, de ánimo y fuerza. ¿Alguna vez ha observado que el Señor Jesús nos habla con palabras que endulzan la vida? ¿Hablamos nosotros también con palabras dulces y amables o con palabras hirientes, amargas y ofensivas? Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el programa anterior compartíamos el segundo tema de vida con sus palabras y aprendimos dos consejos muy prácticos para aplicar y dar vida con nuestras palabras a otros o dar muerte. El primer consejo: ame con sus palabras, y el segundo: inspire con sus palabras. Oscar, ¿qué otro principio podemos practicar para dar vida con nuestras palabras? Gracias, Beatriz. Bueno, ya hemos visto dos principios muy importantes para cambiar nuestra forma de hablar, y este tercer principio, si usted toma apunte, lo puede escribir así: reprenda con sus palabras, reprenda con sus palabras. Mateo 16:23 dice: Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Recordemos que quien nos da testimonio de esta escena es Mateo, el apóstol Mateo, quien fue apóstol de Cristo y testigo ocular de esta misma escena. Momentos antes, Mateo nos dice que Jesús había elogiado a Pedro por ser el receptor de la revelación sobre la identidad del Hijo de Dios. Recordemos que Jesús le pregunta: ¿y qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí Jesús pues exalta a Pedro. Jesús no tiene ningún problema de elogiar cuando hay que hacerlo, como en el caso anterior, pero tampoco le pesa la voz a la hora de corregir. Oscar, la palabra reprender, si nosotros vamos a reprender con nuestras palabras, eso no suena como algo tan amable y tan dulce o que endulce la vida. Parece contradictorio, así es, que la reprensión tenga que ver con una forma de dar vida con las palabras, pero así lo dice la Biblia. En Proverbios no, Levítico 19:17 dice: no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufra las consecuencias de su pecado. Y las consecuencias del pecado en el Antiguo Testamento eran casi siempre la muerte. Así que una reprensión literalmente podía estar salvando una vida física en aquel entonces. Y hoy en día, pues una reprensión puede estar salvando a una vida de muchos problemas que pues no sabemos que no faltan en nuestra época. Son tantos los problemas en que la gente está metida que prácticamente nos tocaría estar reprendiendo a toda hora. Pero no debemos confundir la reprensión con la cantaleta, para que nadie se vaya a convertir en cantaletoso. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre reprender y cantaletear? La diferencia, bueno, es muy buena esa pregunta.
porque a veces no diferenciamos. La reprensión busca corregir un camino equivocado por uno correcto. Repito, la reprensión busca corregir un camino equivocado por uno correcto. Para que se cumpla este objetivo de cambio de dirección, el amonestado debe comprender qué está haciendo mal y cómo puede corregir su rumbo. No es solo hacerle entender la enfermedad, sino darle el remedio con amor y compasión. En cambio, en la cantaleta no se busca ningún objetivo diferente a desahogar la ira o la decepción, la inconformidad, la molestia. Querer que alguien cambie su rumbo con la cantaleta es como querer enderezar una barra de hierro de 1 pulgada con las manos. La cantaleta es un recurso no solo inútil, sino que tiene el poder de hacer que las personas se vuelvan peores. La cantaleta funciona como una gotera constante que fastidia y molesta hasta que aún el más paciente explota con palabras y acciones violentas. La cantaleta es una señal de que alguien no ama sinceramente, a diferencia de la reprensión, que como decía busca corregir. Podríamos decir, Oscar, que la reprensión es una manera sabia de instruir, de corregir y de bendecir a otros con amor. Así es, Beatriz, muy buena digamos, su resumen de la reprensión. La reprensión, por tanto, debe hacerse de manera sabia para que produzca vida. Cuando vaya a reprender, vamos a compartir, o quiero compartir 3 consejos para cuando usted reprenda, lo haga sabiamente. Dice Proverbios 9:8, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. ¿Qué principio extractamos de este proverbio? Reprende al sabio. Es lo que dice acá el escritor de Proverbios, que fue Salomón. Al terco o insolente no lo cambian las palabras. El método con este tipo de personas es diferente. Literalmente es con el garrote o el castigo físico que la Biblia nos enseña a corregir a este tipo de personas. Y yo sé que para algunos esto suena un poco como reacio o no suena muy bien. Proverbios 19:25 en la versión Dios habla hoy dice: del castigo del insolente el imprudente aprende, el sabio aprende con la sola corrección. Identificar a una persona terca, pues sabemos que no es difícil. Cometen los mismos errores una y otra vez, sin tomar acciones correctivas. Son ese tipo de personas que lo que les entra por un oído les sale por el otro. Son sabiondos, creen que todo lo saben y critican a todos. Los del problema siempre son los demás y jamás se humillan o piden perdón por nada. Si usted no puede darle garrote a un terco, pues es mejor que calle. Pero parece nuevamente contradictorio que se tenga que reprender solo a los sabios si se sobreentiende que una persona sabia no necesita de esto. Muy buen análisis, muy bueno su análisis, Beatriz, pero esto es una manera equivocada de reconocer la sabiduría, pues el sabio también se equivoca. De hecho, la sabiduría en una persona se reconoce porque está dispuesto primero a reconocer sus fallas y segundo porque no duda en corregirlos cuando los identifica. El sabio es enseñable con palabras, el terco con el garrote. O sea, el sabio es sabio porque reconoce precisamente sus errores y busca cambiarlos. Oscar, para reprender con mis palabras, primero debo reprender al sabio. ¿Y el segundo consejo? El segundo consejo para reprender sabiamente es reprenda con inteligencia. Esto tiene que ver con demostrar que yo amo a la persona con palabras y también con hechos. Si quiere reprender a alguien ofendiéndolo en su autoestima, esa persona no se dispondrá a escucharlo, por muy sabia que esa persona sea. No lo escuchará porque no percibe que usted quiera realmente ayudarlo. Reconozca de primero sus logros o virtudes y luego sí haga de saber dónde está fallando. O sea, empiece resaltándole alguna cosa positiva y luego sí muestre lo que debe cambiar. Así sí lo podrá escuchar. Otro aspecto de reprender con inteligencia es no lo compare con nadie, excepto con usted.
Si, si usted, si le va a poner a alguien que quiere reprender un modelo de comparación en cuanto a cómo debe comportarse o pensar, ese debe ser usted mismo. ¿Por qué? Porque es una manera de ser sincero y humilde. Si usted no es modelo de conducta en lo que quiere corregir, primero corríjase usted y luego sí al otro. O sea, no le diga al otro que cambie algo que usted nunca ha cambiado. No sea que usted pasa como dice la Biblia, o sea, que quiera sacar la paja y la viga en su ojo no lo deje hacerlo bien. He observado que algunos reprenden a otros públicamente para avergonzarlos. ¿Esto está bien? Bueno, en cuanto a este aspecto, un principio también para corregir con sabiduría, ya que usted hace esta pregunta, Beatriz, es reprenda en privado preferiblemente. Alguien dijo con sabiduría, reprende en privado y elogia en público. Reprenda en privado y elogia en público. Estoy absolutamente seguro que pues, no hay ni siquiera uno que le guste que lo reprendan en público. ¿A usted le gusta, Beatriz? No, señor, me avergüenza de verdad. Y la Biblia dice en Mateo 7:12 que tratemos a los demás como queramos que ellos nos traten a nosotros. Cuando quiera reprender, asegúrese de que esté a solas con el reprendido o la reprendida. De esta manera, la persona que está siendo corregida puede afrontar mejor su error y no estar a la defensiva ante otros. Esto aplica tanto para reprender al amigo y al hermano, como a los hijos o también al mismo cónyuge. Pero hay que también tener en cuenta que este aspecto también en la iglesia. Cuando algún miembro es reprendido por un pecado contra usted y éste insiste en practicarlo, el que está reprendiendo está en la obligación de llamar a testigos y hacerle notar su pecado ante ellos. Si aún así no deja su pecado, se debe comunicar ante la iglesia. Y si aún así no deja ese pecado, la Biblia dice que no debemos considerarla cristiana y tratarlo como si fuera un incrédulo. A esto que me refiero está en Mateo 18 del 15 al 17. Jesús mismo lo dijo. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva consigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Estimado oyente, reprenda al sabio, reprenda con inteligencia y reprenda en privado. Reprender con nuestras palabras forma parte de lo valioso que podemos recibir y también dar vida con nuestras palabras. Porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Proverbios 3:12. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy y en Vidas con Propósito estamos compartiendo el tema de vida con sus palabras. Y en su segunda parte recordemos, ame, inspire y reprenda con sus palabras. ¿Hay algo más que podemos aplicar, Oscar? Vamos a compartir un cuarto aspecto muy importante y para que usted, apreciado oyente, tome apunte. El cuarto aspecto para dar vida con las palabras es edifique con sus palabras. Lo puede escribir así, edifique con sus palabras. Proverbios 13:14 dice, la enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. Digamos que la reprensión es la labor de la reconstrucción. Reconstruimos lo que ha sido derribado, a la vez que derribamos lo que ha sido mal construido. Mientras que la enseñanza es una labor de construcción. Con la enseñanza pues edificamos las vidas de los demás. En la reprensión corregimos para que las fallas puedan ser pues, cambiadas, ¿no? O para que la persona deje de hacer algo que se está haciendo mal. En la edificación enseñamos algo bueno que se debe empezar a empezar a hacer para que haya un cambio de actitud. La reprensión es curativa, digámoslo así, mientras que la edificación es preventiva. A veces las personas cometen fallas y errores debido a que no han sido edificados, es decir, no tienen esos ladrillos que nosotros quisiéramos ver. ¿Cuál es nuestro deber?
no reprenderles por el hecho de sus faltas, sino hay suministrarles su falencia. Eso es edificar. Bueno, otra cosa muy distinta es que habiéndoles enseñado, ellos continúen con una mala conducta. Ahí sí realmente usted libra, digamos, su responsabilidad. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de edificar a otros con nuestras palabras? Bueno, buena pregunta, Beatriz. Lo primero que yo debo hacer para empezar a edificar a otros con nuestras palabras es empiece en el nivel que está la persona. En nuestro proceso de aprendizaje, Dios nos diseñó para ir de lo fácil a lo difícil. Por eso es que nuestros hijos empiezan con preescolar, empiezan de una vez en quinto primaria, ni en bachillerato. Así debe ser el proceso de enseñanza. Tratar de enseñar algo que las personas no están en la capacidad de soportar o digerir es como poner la sexta hilera de ladrillos sin haber colocado antes la cuarta y la quinta. Primero los Corintios 3, del 1 al 2, ilustra este aspecto. Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Este es un principio elemental que, a pesar de ser aplicado en el desarrollo secular de la vida, a veces como creyentes lo pasamos por alto. Es por eso que, digamos, en el caso de la comunidad Vida con Propósito, el seminario que manejamos internamente, dejamos para el sexto semestre las materias con mayor dificultad, como escatología y apologética, porque primero hay que colocar los primeros ladrillos para llegar luego a esta ya edificación, que es un poquito más digamos, difícil. Otro aspecto importante es: sea paciente en el proceso. Tener en cuenta el principio anterior nos ayudará a desarrollar la paciencia para no desistir en el proceso. Nunca debemos olvidar que todas las personas somos diferentes y por lo tanto la manera de aprender también es diferente de una a otra. Incluso en el reino de Dios no todos dan los mismos resultados, y Jesús mismo lo dijo en Mateo 13:8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Así que vemos que cada persona es diferente y cada persona dará frutos también de acuerdo a sus capacidades. A veces he notado que los que han avanzado en su vida cristiana no son tan pacientes con quienes hasta ahora empiezan. Sí, así es, Beatriz. Primero quieren embutirle todo lo que saben de una sola vez, y segundo esperan que una vez le han enseñado todo lo que deben saber, se comporten a la altura de ese conocimiento. Debemos ser pacientes con las personas que hasta ahora están empezando su vida cristiana y que aún están luchando con sus ciertos pecados, porque algunos cristianos quieren que ya sean como ellos, que llevan ya 10, 20 o más años en su vida cristiana. Sí, alguien quiere vivir en pecado, y a pesar de que, bueno, aquí habría una diferencia, ¿no? Si alguien quiere vivir en pecado y a pesar de que se le ha enseñado y reprendido, lo único que está demostrando es que es un necio y que posiblemente aprenderá a los golpes. Para ellos hay esperanza de salvación, solo en la medida que se vuelvan a Dios de todo corazón y hagan lo que Dios, no el pastor, les está pidiendo que deben hacer en cuanto a su actitud frente al pecado. Oscar, la Biblia nos enseña que nuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para quienes las escuchan. Aunque la imperfección nos impide edificar con nuestras palabras por completo, sí podemos manejarlas mejor. Tenemos que realizar un esfuerzo constante, como si estuviéramos nadando contra la corriente. ¿Hasta qué punto somos responsables ante Dios con lo que decimos? Bueno, Beatriz, en cuanto a esta pregunta de que usted hace, ¿hasta qué punto somos responsables ante Dios de lo que decimos? Pues, bueno, yo considero que acá tendríamos que mirar
pues digamos, cada persona, ¿no? Cada persona cómo debe enfrentar esto, su vida. En cuanto a este aspecto, digámoslo así, escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. bueno, apreciados oyentes, perdón aquí una pequeña esta falla técnica. En cuanto a su pregunta, Beatriz, ¿hasta qué punto somos responsables ante Dios con lo que decimos? Pues quizás algunos hayan pensado que una serie como esta no es tan espiritual, pero el manejo de nuestras palabras es tan espiritual que Dios condenó muy severamente a los amigos de Job por haber usado mal sus palabras contra Job. Job 42:7 dice: después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no les haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Salgamos hoy mismo a dar vida con nuestras palabras. Conviértase en un dador de vida y parezcase así a Cristo. No va a ser fácil, pero si esa es su determinación, le aseguro que Dios le ayudará y hará que donde usted vaya sea un agente que cambie los ambientes, sea una persona que sea bienvenida. Así que este tema sí realmente es muy espiritual. Sí, Oscar, pensemos realmente en todas las posibilidades y las oportunidades que tenemos de hablar con los demás. Tanto como nos sea posible, utilicemos palabras que endulzan la vida y que den salud al cuerpo. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Primera de Tesalonicenses 5:11. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie para el mes de febrero, La Iglesia como Sal y Luz, con el cuarto tema: ¿qué debe hacer la Iglesia frente al homosexualismo? En nuestras reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana, en la sede ubicada en la carrera séptima 450, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano. Oscar, por favor, una breve introducción de este tema. ¿Qué debe hacer la iglesia frente al homosexualismo? Es un tema pues muy pertinente, muy relevante y que muchos pues están evitando tratar dentro de la iglesia. Y sabemos la tendencia mundial que hay en muchos países, aquí mismo en Colombia, la misma Corte Constitucional ha aprobado la unión de parejas del mismo sexo. Al igual también ya se aprobó la adopción de hijos por parejas, como decía, del mismo sexo también, o parejas homosexuales. Y no solamente en Colombia, sino en muchos países ya se está dando esto, es una tendencia muy generalizada. Y el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20 dice: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí el profeta está hablando de una palabra que hoy es muy actual en nuestra sociedad contemporánea. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ese ay es un ay de lamento, es un ay de juicio, es un ay de dolor. O sea, realmente todas estas leyes que están aprobando hoy en Colombia y otros países son leyes bastante injustas, y sabemos que sin ser homofóbicos como iglesia, cada día la sociedad se está deteriorando más,
y que una forma de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno es la aprobación de todas estas, normas o leyes que pretenden legalizar esta conducta que es condenada por la Biblia como un pecado y un pecado gravísimo, que en la ley de Moisés tenía como consecuencia la pena de muerte. Así que este domingo vamos a ver este tema tan pertinente, tan interesante, que es qué debemos hacer como iglesia frente a esta situación tan coyuntural en este mundo que es el homosexualismo. Así que si usted quiere profundizar más sobre esto, si usted quiere saber qué debe decirle a sus hijos, a sus niños, a las personas que están a su alrededor, que ya están siendo afectadas por este tema y que mucha gente dice que eso es normal, que no pasa nada, que bueno, que es parte de la naturaleza humana, pero no es así. Así que los invitamos para este domingo para que pueda usted como creyente o como persona interesada aprender sobre este tema para hacer luz en medio de la oscuridad. Dice un pensamiento que no debemos maldecir la oscuridad, sino encender la luz. Y eso es lo que debemos hacer como iglesia. No queremos maldecir a los homosexuales ni rechazarlos, sino que debemos es encender la luz en medio de la oscuridad de este tiempo. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono 316-404-3113, 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario a nuestro correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Recuerde que también puede escuchar estos programas en nuestro canal de YouTube en cualquier horario desde su casa, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en Vidas con Propósito. Gracias por estar con nosotros, que sigan siendo muy bendecidos.